Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. El que vive en el cielo sonríe. Desde lo alto el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. 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 Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate, porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le preguntó:
Pero, cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Hemos escuchado en la primera lectura cómo Pedro y Juan, que los han dejado en libertad, llegan con los discípulos y les platican lo que les prohibieron el Sanedrín, es decir, el consejo religioso. Y entonces ellos lo que explican por medio de las Escrituras, ya lo hemos escuchado, es el Salmo 2 que escuchamos en la respuesta de esa lectura. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías, diciendo: rompamos sus cadenas, sacudamos sus ataduras. Esta parte del Salmo lo tomaron los apóstoles para poder decir por qué le hicieron eso a Cristo Jesús. Son palabras del Salmo 2 que ya estaban escritas y se cumplieron en la persona de Cristo. Si nosotros nos fijamos, ellos se cuestionaban de decir: ¿por qué ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué sucedió esto? Porque estaba escrito: el Mesías tenía que padecer, el Mesías tenía que sufrir. Ellos aceptan que todo esto es voluntad de Dios, que cuando menos se entienden las cosas, el que da respuesta es Dios. Por eso ellos entienden que todo lo que le pasó a Cristo ya estaba escrito y que sigue las personas oponiéndose al plan de Dios. Ellos tienen que darse cuenta que así estaba escrito lo que iba a suceder, pero que ellos tienen que seguir luchando a pesar de los que se oponen al plan de salvación de Dios. Cristo siguió adelante a pesar de que las autoridades religiosas y civiles se oponían al plan de salvación de Dios, a la salvación del mismo Cristo Jesús, a dejarse salvar por Cristo Jesús. Cuando suceden esas cosas, hay que doblar las manos. Lo que aprendemos hoy es que no. A pesar de las contrariedades, a pesar de que haya quienes se oponen ante el bien, ellos manifiestan: se hace la voluntad de Dios. No lo que los hombres dicen, se va a hacer lo que Dios quiere. Por eso, ante la voluntad de Dios, y ellos firmes en seguir anunciando a Cristo Jesús, en seguir predicando el Evangelio, a pesar de que haya quienes se oponen, ellos permanecieron firmes. Hoy aprendemos entonces de esta primera lectura: no importa que nos ataquen, nos difamen, nos amenacen, no importa. Vamos a seguir anunciando a Cristo Jesús. Dijo Pedro y Juan: está primero obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Aunque haya quienes nos contradigan, se opongan, nos amenacen, nos ataquen, lo que quieran, nos difaman y demás, seguiremos firmes en hacer la voluntad de Dios. Entonces, si ellos se convencieron de que estaba escrito lo que le iba a pasar a Cristo, pero que Cristo hizo la voluntad de Dios a pesar de los problemas que hubo, ellos seguirán a pesar de los problemas de la gente que no quiere saber nada de Cristo, de aquellos que se oponen al plan de salvación de Dios. Ellos quedaron firmes. Vamos a seguir adelante porque es voluntad de Dios. Por eso,
aparece en el Evangelio la respuesta que da Cristo Jesús. Va una persona, un fariseo llamado Nicodemo. Era una persona principal, importante en el pueblo judío. Fue de noche a ver a Jesús. ¿Por qué fue de noche? ¿Por qué no fue de día? Fue de noche por esa razón, para no suscitar un escándalo entre las autoridades, porque él era miembro del consejo religioso, del Sanedrín. Por prudencia fue de noche a hablar con Cristo. Y entonces Cristo le manifiesta cómo poder alcanzar el reino de Dios. Y Cristo le dice, hay que renacer del agua y del Espíritu para poder participar del reino de los cielos. Él preguntó, ¿acaso hay que nacer de nuevo? ¿Hay que volver al seno de la madre para volver a nacer? No. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Lo que es de la carne es carne y lo que es del Espíritu es espíritu. Por lo tanto, lo que es el cuerpo y el Espíritu es espíritu. Se necesita nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? Ellos sabían que el bautismo, cuando se sumergían, lo que hacía Juan de bautizar, se sumergían, era para hundirse el hombre viejo, el hombre pecador. Signo de ese pecado, purifiquémonos del pecado, y se hundían. Y luego surgían como un signo, un rito de decir, purificados, hombre nuevo, renovados, hombre nuevo. Por eso Juan bautizaba y ellos se arrepentían de sus pecados, y cuando llegó Cristo Jesús, llegó para perdonarles sus pecados. Juan lo único que hizo es que ellos se arrepintieran, pidieran perdón, hicieran como un acto, un examen de conciencia y pidieran perdón. Juan los bautizaba, pero dijo que vendría detrás de él alguien que iba a perdonarle los pecados, y fue cuando llegó Cristo. Y entonces viene el momento de ese perdonar los pecados. Por eso, lo que Cristo está diciéndole a Nicodemo es la necesidad de buscar a Dios, de ver los planes de Dios, la necesidad de aceptar la voluntad de Dios. ¿Y qué se tiene que hacer? El bautismo. Por medio del bautismo se acepta ser hijo de Dios, se acepta vivir de acuerdo a la voluntad de hijos de Dios, como hijos de Dios. Por eso él pensó, pero hay que volver al seno de la madre y volver a nacer. No, Cristo le hace muy bien claro, el bautismo es importante para poder regenerar la vida y comenzar una nueva vida como hijos de Dios. Por eso, él, que era autoridad religiosa, le inquietó las palabras de Cristo, lo que Cristo hablaba. Por eso fue a buscarlo de noche y platicar con él. Y estuvo platicando con él precisamente para que entendiera cómo la voluntad de Dios era enviar a su propio Hijo a renovar al mundo, la vida de los hombres, a renovar, que el hombre cambie, es transformar su propia vida. Y dice, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿sí? Morir al pecado y renacer a la vida de la gracia para vivir como hijos de Dios. Agua y Espíritu. Por eso pensemos, dijo Cristo Jesús, tú mismo ves cómo el viento sopla. Tú sientes que sopla, pero ¿de dónde viene? ¿A dónde va? Tú no lo sabes. Pues así es el Espíritu de Dios. Tú abandónate en las manos de Dios. Tú confía en la voluntad de Dios. Deja que el Espíritu de Dios sople y te va llevando. Tú haz la voluntad de Dios, abandónate en la voluntad de Dios y te va llevando poco a poco. Y te va llevando a donde es de acuerdo a su voluntad y no a lo que tú digas. Por eso los apóstoles dijeron, no importa sus amenazas, no importa que se opongan ellos, no importa que nos encierren en la cárcel, que nos difamen, no importa. Se van a hacer las cosas como Dios quiere y no como ellos quieren. Y aquí está la respuesta de Cristo. Deja que el Espíritu de Dios te vaya llevando a donde Él quiera, no a donde tú quieras. Deja que sople el Espíritu de Dios. Entonces, es precisamente hacer la voluntad de Dios, dejarse guiar por el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios nos va llevando de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Pero que el hombre se abra, se disponga, no se cierre, no ponga un muro para no querer, para no permitir que el Espíritu Santo entre en el corazón del hombre. Eso es lo que nos vamos a quedar hoy. Entendamos bien que lo que Dios nos pide es eso. Déjense llevar por el Espíritu de Dios. Abandónense a la voluntad de Dios. No se opongan a su plan. Dejen que los vaya llevando. Ustedes no entienden, ustedes solamente abandónense a la voluntad de Dios y Él los va llevando. Habrá cosas que no entiendan, pero mientras ustedes se abandonen al Espíritu de Dios, a su voluntad, irán avanzando, avanzando y avanzando. Hoy quedémonos con eso. Eso es hacer la voluntad de Dios. Confiar plenamente en Dios y dejar que Dios nos vaya guiando de acuerdo a su Espíritu y no a capricho o a voluntad propia, sino a la voluntad de Dios. Por eso Nicodemo, cuando escuchó a Cristo, quiso decirle: tú solamente haz lo que tienes que hacer. Tú cumple con lo que tienes que cumplir. Deja que Dios actúe. Confía en Dios y verás cómo, confiando en Dios, verás los resultados de que hiciste lo correcto. Pero no hagas lo que tú piensas, creas o te imaginas. Haz las cosas confiando en Dios, que Él te va a ir manifestando lo que Él quiere y espera de ti. Pónganse de pie.